Presumiendo México Televisión. Derechos reservados 2018. Presumiendo México Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Como siempre, es un placer recibirlo en este programa que hacemos Presumiendo México Televisión y Centuria Noticias todos los jueves, ya lo sabe, 9 de la noche a través del canal 600 de Gigacable. Y como siempre, un gusto saludarte, Daniel Figueroa. ¿Cómo estás, mi Dani? Hola, Beto. Muy bien, ¿y tú? Cristian Álvarez. ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Aldo. Bienvenido, Aldo Beto, García. es un gustazo estar por acá. Qué manera de empezar con este póker para hablar de un tema que la verdad a todos nos mueve. Y verlo desde las diferentes perspectivas y sobre todo con toda libertad, porque hoy es 7 de junio y hoy se conmemora, yo nunca le digo celebra porque no creo que sea algo que se celebre, se conmemora y se ejerce la libertad de expresión. Y me gustaría que pues cada uno demos nuestra perspectiva de lo que es la libertad de expresión y luego nos pongamos a discutirla hasta donde la libertad nos lo permite. Aldo, te escuchamos, amigo, como invitado especial. Excelente, bueno, es un placer estar aquí. Gracias, por mi formación ha sido en letras primeramente y después en lingüística. Al principio, en mis primeros acercamientos con la literatura, pues bueno, uno piensa que en efecto puede decir lo que sea, ¿no? Realmente el impacto más fuerte fue en alguna ocasión que tuve la oportunidad o cuando empiezo a estudiar la literatura argentina, que me topo con las dictaduras militares y entonces ya me doy cuenta de lo peligroso que es decir lo que uno piensa o criticar a ciertas esferas de poder, a ciertos, en ese aspecto en específico, criticar a la junta militar en turno, la más terrible. La historia de Argentina está llena de dictaduras militares, probablemente la historia de Latinoamérica está llena de dictaduras militares, pero bueno, en el caso de Argentina, en el 76, con Jorge Rafael Videla, que es cuando ocurre una desaparición, o ocurren desapariciones forzadas de manera más frecuente, es cuando constato que en efecto es sumamente peligroso para ciertos grupos de poder que haya un ejercicio de la libertad de expresión, un ejercicio crítico. En algún momento Mario Vargas Llosa, respecto, por ejemplo, del PRI, cuando surge o cuando acuña Mario Vargas Llosa al PRI como la dictadura perfecta, dice, bueno, el PRI no ha sido como las dictaduras vulgares en el resto de Latinoamérica, ¿no? El PRI se hizo de un grupúsculo de intelectuales para criticarlo, pero era una crítica controlada, entonces parecía que había administrada. una pero al final de cuentas fue una dictadura, dictadura. ¿no? O sea, pero fue una dictadura, sí. Nosotros no vivimos una dictadura militar, fue una dictadura civil y la vivimos hasta el año 2000, durante casi 70 años, y en algunos lugares todavía se alcanza a percibir, en algunos estados donde sigue gobernando el PRI, por absurdo que parezca después de haber sido este dictador tan armado, sigue existiendo esa forma de coartar la libertad de expresión. En Aguascalientes no la vivimos desde hace mucho, yo lo puedo decir yo como periodista, no hay esa censura, ¿no? Censura. Sí hay quienes lo buscan, son algunos que ni el poder tienen y que no toleran la libertad de expresión y buscan amedrentarte. A veces me ha tocado compañeras reporteras que incluso les han hasta ponchado las llantas del coche, ¿no? O quienes se te acercan en un vehículo extraño para querer intimidarte y son enviados por este tipo de personas. Claro. Y están muy bien ubicados y saben que están ubicados, ¿no? Sabemos quiénes son. Fíjate que la libertad de expresión es un valor fundamental para la democracia. Es decir, un sistema democrático no puede existir sin esta garantía y sin este derecho. Porque no habría, si tú no tienes diferentes opiniones que están siendo manejadas en la esfera pública, por lo menos en el subconsciente colectivo, muchas de ellas, si están coartadas y no se pueden expresar, entonces no puedes tú tener una democracia, no puedes tener un partido que de repente salga a buscar el derecho de una minoría si tienen miedo de que les puedan ser amedrentados o puedan ser violentados, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante recalcar que la libertad de expresión por libertad de expresión no es nada más por querer tenerla, sino porque es un valor fundamental de una democracia. Es decir, no hay una democracia sin este valor. Exacto, no puede concebirse una sin la otra. Oye, Beto, y ahora,
ya poniendo, o sea, pensándolo bien, yo no sé si alguna vez ha habido libertad de expresión en México, ¿no? Porque con Porfirio Díaz no había libertad de expresión, o al menos no había libertad de prensa, ¿no? O sea, que están muy relacionadas, son diferentes. La libertad de prensa conlleva responsabilidades, ¿no? No nada más, es decir, lo que uno quiere, ¿no? O lo que uno piensa. Sí, no es la crítica, conlleva con responsabilidad, la crítica a lo tonto, ¿no? Pero con Porfirio Díaz no había libertad de expresión, ¿no? Y pues bueno, llega la revolución y después llega esta dictadura perfecta del PRI, ¿no? Y regresamos nuevamente a tener crítica controlada, ¿no? Donde daba miedo, pues no era común que alguien se atreviera como prensa a hablar en contra del presidente de México, ¿no? Y entonces llega en el 2000 la democracia. La transición fue lo que empezó a nacer la libertad de expresión que no habíamos tenido en Pero ahora se coartó con el tema del crimen organizado. O sea, duró pocos años, 5 años, 6 años, y después llega el crimen organizado a México de una manera que nunca lo habíamos visto, y otra vez la prensa sufre, ¿no? O la libertad de expresión sufre. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, estamos en una situación terrible, ¿no? Porque también como país queremos ser democráticos, estamos a punto de entrar a las elecciones presidenciales, pero no tenemos el derecho más fundamental de una democracia, que es verdaderamente tener la libertad de expresión. O sea, hablar sin miedo a que alguien vaya al día siguiente a amedrentarte. Hoy, por lo menos, en torno a la clase política, sí se tiene mayor libertad que antes. O sea, es lejos. Es correcto. Nunca habíamos visto que se satirizara a un presidente de la República en funciones y hoy se hace, y hasta se hace en la televisión abierta, que podría ser el más burdo de los ejemplos. El gran brinco de la libertad de expresión realmente se vino a dar al momento que entramos a esto, a las redes sociales, a la apertura, y en el momento en que la gente dejó de ser un mero espectador de la información para convertirse en un protagonista de la misma. Y productor de la misma, ¿no? Además. Productor y generador de contenidos. Hoy cualquier ciudadano genera un contenido. Sí. Y si es un contenido de calidad se va a volver viral. Y han surgido voces que no trajeron nunca el respaldo de una gran empresa de comunicación para sobresalir, como los youtubers, ¿no? Que hay muchos que se dedican a la crítica y a la información seria y que han logrado penetrar en la sociedad por un buen contenido, donde se demuestra que los contenidos son los que valen y nada más, y han logrado ejercer una libertad de expresión que no teníamos. La libertad de expresión plena yo creo que no existe, porque para empezar, la libertad de expresión la ejercemos como individuos, y el individuo como ser único tiene su autocensura. Todos tenemos nuestra autocensura. Claro. Y esto ya te va coartando un tanto. Hay quienes dicen que la libertad de expresión debe ser hablarlo todo sin ninguna restricción. Sí. Ahí es donde yo entraría nuevamente a pensar, ¿realmente esta libertad tiene excepciones por encima de las otras? Porque se supone que la libertad llega hasta donde comienza la del otro. Oye, pero ¿sabes qué, Beto? El año pasado hubo casi 500 casos de periodistas que fueron agredidos o hasta asesinados. Y se estima, según, me parece que es el... De acuerdo al reporte de Freedom House, México no tiene libertad de prensa. No, y además la mitad de estos casos tienen ellos porque el 99.7 de los casos no han sido castigados. De las personas que de estos crímenes contra periodistas no han sido castigados. Sí, no. Y la mitad de esos crímenes se estima que es por consecuencia de un ataque mediático a alguna persona en gobierno. No, sin especificar si es gobierno federal, estatal o municipal. Y sí creo que ha mejorado mucho la libertad de prensa y de expresión en cuanto a que podemos ya decir nuestro pensamiento respecto al presidente, pero no tanto a niveles locales y no sobre todo en estados como Veracruz o como Baja California Norte, Baja California, hay muchos estados en donde todavía la libertad de expresión que podemos tener, por ejemplo, los medios locales en Aguascalientes, eso no existe en otros estados de México. Y lo cual es terrible, ¿no? O sea, que en el 2018 todavía se viva con ese miedo, que el periodismo estaba leyendo hace poco que ya para sacar un seguro de vida, si eres periodista en algunos estados, o no te dan el seguro de vida, o te lo ponen... Es tanto riesgo como el de ser policía y no te otorgan seguridad, ¿no? Porque no hay garantías. Sí lo hay, ese problema lo sigue habiendo, pero aún así
no puedes demeritar lo que ahora puede recibir la gente de información que antes la tenía restringida. Sí. Antes la información estaba dictada por la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, a todos los estados de la República. Sí. Sí, O sea, no había forma de que surgieran otras notas, de que surgieran otros grupos a manifestar cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran sus necesidades, sus quejas. No puedes minimizar nunca el hecho del riesgo de ser periodista en México, que es de los países más riesgosos del mundo, sin duda, sin contar el lugar donde estamos, pero en muchos estados... Según Freedom Press, junto con Siria, Freedom House, junto con Siria somos el país más peligroso para el periodismo. Sin embargo, no puedes dejar de ver que hoy la información, la gente tiene acceso a información que antes no tenía. Simplemente el hecho de pensar hoy que vamos a llegar seguramente a otra transición en el poder, como la de hace 18 años, ¿cómo podría darse sin esta libertad de tener la información a la mano? No cabe duda que sigue siendo riesgoso ser periodista, no cabe duda que sigue habiendo maleantes en el poder que están dispuestos a matar a alguien porque no le gusta lo que diga, pero también no podemos negar, por otro lado, que hoy tenemos acceso a información que hace 2 décadas no la teníamos. Era imposible pensar. Oye, Beto, ¿y tú crees que se deba a este avance que se ha tenido en estos últimos años? ¿Se debe a que verdaderamente cambió la cultura o cambió el sistema, o a la llegada de las redes sociales? No es tanto el cambio del sistema, porque el sistema sigue siendo exactamente el mismo y han tratado de mantenerlo. Tan es el mismo que la gente ya lo rechaza por completo, porque la sociedad ha crecido en otro sentido y el sistema sigue siendo viejo, añejo, ya caducó. Sí tiene mucho que ver las redes sociales, sí hubo una apertura clara en la transición del 2000, muy evidente, pero sí tienen que ver mucho las redes sociales, porque hoy ya no es el que un líder de opinión o un medio masivo controlador te diga qué es lo que la gente realmente cree o piensa, a que la misma gente te lo diga a través de su expresión personal. Porque antes podían engañar a la mayoría de la gente y tú te decías inconforme y te sentías solo en un desierto. Sí. Porque te expresaban los medios que todos los demás lo veían bien y que el presidente era una persona altamente aceptada y que todo el mundo estaba conforme con la política económica y que no había desacuerdo en las decisiones del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados o de Senadores. Y hoy puedes darte cuenta perfectamente que la gente no está de acuerdo, que como tú hay millones, y eso ya no lo pueden ocultar los medios de comunicación por la presión del poder que ejercía sobre los mismos. Oye, tan solo unos años había 2 empresas enquistadas que eran las que manejaban completamente toda la información, y hoy en día les está yendo tan mal que hace un par de años Televisa tuvo que despedir a 20% de su personal, ¿no? Yo les traigo una pregunta. Y es competencia directa de lo que es las redes sociales. Sí. Yo les traigo una pregunta. En Alemania, la Unión Europea declaró que la libertad de expresión tiene un límite, y este límite puede llegar en el caso de negar el Holocausto. O sea, la Unión Europea declaró que tú puedes tener toda la libertad de expresión que quieras, pero no puedes negar el Holocausto. Y si lo niegas, tú puedes hacer acreedor de una multa, ¿no? Entonces, lo que ellos argumentan es que tú tienes libertad de expresar tus opiniones, pero no si van en contra de un hecho histórico claramente establecido y con evidencia. O sea, no puedes mentir, o sea, la libertad de expresión, porque la libertad de prensa siempre conlleva responsabilidad. O sea, la libertad de expresión es cada uno de nosotros dice como lo ciudadanos que quiera. Puede decir lo que quiera. La libertad de prensa tiene responsabilidad, o sea, tienes que tener una investigación, tienes que tener fuentes. De hecho, esta ley es para los ciudadanos comunes. Y esta es para ciudadanos comunes. Es para ciudadanos comunes. Esto está interesante. Pero a ver, es que hay hechos que no... Aquí lo vivimos, y lo vivimos hace unos días. Otra vez voy a traer el tema del Frente Nacional por la Familia. Justamente. No puedes negar un derecho constitucionalmente establecido porque simplemente a ti no te parece. Claro. Porque está en la ley, está en la Carta Magna. Claro. Y si a ti no te parece, pues la verdad es que sales sobrando. Y tu libertad de opinión no puede ir en contra de un derecho establecido para otra persona distinta a ti, ¿no? Es similar, de hecho, al caso, porque justamente el hecho de negar el Holocausto es un ataque directo a los judíos europeos, ¿no? Y a la verdad, el hecho de que el Frente Nacional por la Familia niegue o diga o ponga todavía en tela de juicio los derechos de consagrados en la Constitución, pues, ¿no? Es muy similar. Y de hecho, pues prácticamente también la ley mexicana penaliza, ¿no? Esto.
O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que eso es discriminar, ¿no? Y la discriminación es... La discriminación está penalizada. Bueno, penalizada. a ver, como periodistas debemos seguir ciertas reglas. El artículo 6º de la Constitución te establece algunos límites. Por ejemplo, tú no puedes llamar a la violencia. O por tu libertad de expresión no te permite llamar a una sociedad a la violencia. Eso está prohibido. Y además también entra el tema de la ética profesional. No puedes, en aras de la libertad de expresión, afectar a una sociedad. Y lo platicaba ya ayer en mi opinión, y al ratito la vemos, Lalo, nos la ponen sobre la libertad de expresión y el tema del suicidio, por ejemplo. Hacer la narrativa de una persona que se quitó la vida con su nombre y apellido, incluso metiéndole motivos, porque tú escuchas la narrativa en un programa policíaco y te dicen, es que dicen que se peleó ayer con la novia y hoy se quitó la vida colgándose de una regadera con una cuerda. Mano, espérame, para empezar estás vulnerando a toda una familia, su paz, su tranquilidad, en un momento de tragedia terrible, inexplicable nada más para el que lo ha vivido. Y además estás fomentando, de acuerdo a los especialistas, que aquella persona que no encuentra una salida en su vida tome como ejemplo el suicidio que tú estás describiendo para hacer lo mismo. Claro. Y luego cuando ensalzan las cifras del suicidio, hay quien quiere, de verdad así nos lo han dicho, me lo han dicho a mí psiquiatras, psicólogos, gente especializada, claro, hay quien está esperando las cifras para decir, yo quiero ser además el número 100. Claro. Y esperando el momento que pase el 99 para cometer su propia muerte. Es un incentivo, ¿no?, para ellos. Y todo ese tiempo que se le dedica a narrar y ensalzar temas como el suicidio, podrías dedicarlo en una parte, aunque sea un porcentaje, a hablar de la otra parte, de la ayuda, de los espacios donde, el Centro Agua Clara en Aguascalientes, donde te puede recibir un profesional y cambiar la situación, la importancia de que en familia se aborden estos temas. ¿Cuándo te has sentado en casa con tus padres y hermanos y oigan, vamos a hablar del suicidio? Para saber si alguien ha tenido alguna vez en su vida un pensamiento suicida y poderle ayudar. Y lo hacen, no, ni lo hablen, ¿no? Claro. Y nos hacemos ajenos. Te aseguro que tú puedes pensar que tus seres queridos, nadie jamás ha pensado en el suicidio, pero se los has preguntado. Y a propósito y eso estos aspectos que mencionabas al cerrar ahí, que no hay eso, la libertad debe tener un límite, nada más. Sí. Quería concluir con esto, ¿no? Y a propósito de esto que mencionabas hace un momento de los contenidos, ¿no? Estos contenidos que en efecto es lo que valen y que además se han convertido en una gran competencia de las grandes transnacionales o de estas empresas que durante mucho tiempo controlaron los medios y que, bueno, en efecto tenemos acceso a contenidos de altísima calidad, ¿no? En distintos ámbitos, pero por el contrario, ¿no? Y en contraste también tenemos contenidos que promueven otro tipo de aspectos y que amparados en una libertad de expresión podemos encontrar información incluso, bueno, YouTube por ejemplo sanciona o restringe el contenido, difícilmente vas a encontrar, al menos durante un tiempo prolongado, cómo hacer una bomba molotov en YouTube, ¿no? Pero buscando un poco, no es difícil encontrar también este tipo de contenidos en la internet, ¿no? En distintos medios, esto que se habla también de la deep web, donde se pueden conseguir infinidad de aspectos, ¿no? Entonces, es como hace un momento menciona, ¿no? Es una contraparte, ¿no? de esta libertad de expresión. Podemos encontrar, sí, contenidos de altísima calidad, pero podemos también encontrar contenidos francamente muy perturbadores y que incluso pudieran ser peligrosos en esto que mencionas, ¿no? Ahí es la parte de la responsabilidad de la libertad de prensa, ¿no? Que ya no es libertad de expresión, ya es libertad, pero es llevar información con responsabilidad a la ciudadanía. Y es que los medios vivimos de tráfico y de audiencia, todos, el medio tradicional, masivo, el medio digital. Y a veces la tentación más grande es a decir, el tema del morbo me genera tráfico y me genera audiencia. Sí. Pero la pregunta siempre yo la he puesto sobre la mesa, ¿a cambio de qué? Sí. Sí. ¿Abonaste algo a la sociedad? ¿Le diste información? ¿Para qué sirve la información? La información sirve para tomar decisiones. Debe nutrir, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Pero una información que no nutre, que no te ayuda a tomar decisiones, entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte en un elemento negativo. Es un panfleto. Y por querer informar, que realmente lo único que estás buscando es ganar un like, un radio escucha, un televidente, lo único que estás generando es una sociedad en la que alimentas más el morbo, que se vuelve más violenta y más indiferente ante el dolor y la pena ajena. Entonces, la verdad es que es increíble. Y lo puedes ver en la calle, en cualquier lugar. El momento que hay un accidente del otro lado de la calle, los que van circulando en el sentido contrario van a vuelta de rueda para tratar de ver lo más posible qué ocurrió. Oye, en algunos países... Pero por ver. Ni por ayudar, ni para ver qué pasó. Completamente. En algunos países ponen incluso ya barreras
para evitar lo que le llaman el rubbernecking, que es que tu cuello se hace así para ver toda la y luego se hace accidente del otro lado. Sí. O sea, la verdad es que, y eso es un morbo que se ha alimentado también en base a esto. Por eso, y es uno de los ejemplos en donde la libertad debe medirse, porque también hay quien la abusa para atacar a otras personas sin tener base y sustento, sentado en el que la libertad de expresión no se puede vulnerar. Y la verdad es que también hay abusos muy grandes, ¿no? Sería que nunca venga la prohibición de parte de un gobierno federal o nunca una censura, sino más bien que nosotros los ciudadanos podamos consumir responsablemente qué tipo de medios son los que nos ayudan en la exigencia de en la vida contenidos, social. en la exigencia de buenos contenidos es como luchar. Por ejemplo, Mein Kampf, el libro que escribió Hitler, que lo llevó prácticamente a la cima en Alemania. Este es un libro que además en su momento fue el libro más vendido de Alemania, jamás. No, y era casi libro de texto. Era, ¿no? de hecho, un libro de texto. Todos los alemanes después de 1933 tenían que leerlo por ley. Y luego termina la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el día de la libertad de expresión, que estamos ahora conmemorando, la primera vez que se establece es en la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, en el año por ahí 48, 49, ¿no? O sea, unos 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es cuando se establece esta libertad de expresión. Y luego hubo un debate muy interesante, por ejemplo, en Holanda, en donde decían, prohibiremos Mein Kampf, porque al prohibirlo también estamos cayendo justamente en lo que decía Mein Kampf, que era censurar los medios judíos, ¿no? Que ellos llamaban. Los medios judíos, o lo que ahora se le llamaría el mainstream media en Estados Unidos, ¿no? Entonces, están en una encrucijada ellos muy interesante, porque permito que se siga imprimiendo Mein Kampf, porque se sigue vendiendo todavía, o prohíbo la impresión de Mein Kampf, pero yo al mismo tiempo caigo en la censura que Mein Kampf pedía. Entonces, ¿quién decide qué quién decide qué es correcto, qué es incorrecto imprimir? Y llegaron a la conclusión ellos de dejar que se imprimiera. Pero lo hacen responsablemente, o sea, ya lo tienen en un museo, pero en un museo donde prácticamente dicen, este es el libro maligno, ¿no? Este es el libro del mal. O sea, sin embargo, es legal que tú compres, hasta donde tengo entendido, es legal que tú compres un Mein Kampf en Holanda, ¿no? El asunto es en torno a estos libros polémicos, en cuanto a cualquier polémica, y son dos cuestiones, ¿no? Por un lado es sumamente complicado, ¿no? Emitir una crítica fundamentada, es una crítica con sustento, entonces siempre es más fácil ir al denuesto sin bases que construir justamente una opinión fundamentada, una crítica fundamentada. Y a propósito de este tipo de publicaciones, ¿no? Deberían acompañarse, en efecto, yo defendería que se siga publicando, ¿no? Pero a cambio de que haya quizá un prólogo que contextualice la obra, que nos diga, bueno, sí fue un libro que promovió X, Y o Z aspectos, una versión anotada que te permita, sí, que te dé acceso al libro, pero que te haga también, ¿no? Visualizar y sensibilizarte, ¿no? hacia las consecuencias que hubo, lo que promovió, y que si lo censuráramos tampoco tendríamos acceso a esta versión crítica de nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Oye, Aldo, tú que eres licenciado en letras, la literatura también tuvo justamente un rol de poder actuar como prensa o de crítica, ¿no? Sin criticar realmente, ¿no? ¿Sabes? Usaban muchos paralelismos, ¿no? Quizás sí. ahora que comentabas estos autores que te gustaban mucho argentinos, chilenos, ¿alguno en especial que tú dijeras, este libro me marcó porque era una crítica hacia el régimen? Algo que recuerdes. A mí de los que más me marcaron fue un poemario de Juan Gelman, que después yo trabajé con su poesía, que se llama Carta Abierta. Juan Gelman, la dictadura argentina del 76, le desaparece al hijo, junto con la esposa del hijo, ella estaba embarazada, y la nuera sigue en calidad desaparecida, de ella no sabe nada. Al hijo lo encontraron finalmente muerto en 1980, después de exámenes. En una de las fosas comunes. En una de las fosas que había allí se detectó que era él. Y él dedica una serie de poemas bastante extensos a su hijo,
Y entre las cosas que a mí me sorprendió, al final del poema dice, el tal día de marzo de 1976, un comando desapareció a mi hijo y a mi nuera, hasta que no vea a sus cadáveres o hasta que no encuentre a los culpables, no los daré por muertos, ¿no? Entonces, el encuentro con la nieta se dio en el 2000, es decir, casi 25 años después de la desaparición. La nieta se la llevaron con alguna familia del régimen. Exactamente. ¿Como a reeducarla? Como lo que solía ocurrir en aquel momento es que los militares que no podían tener hijos por una u otra razón, se apropiaban de los hijos de los presos políticos o de las personas que desaparecían, ¿no? Entonces, en una carta que publicó en 1990-91 Juan Gelman, tiene una frase impresionante, ¿no? Que dice, me duele hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron, ¿no? Sé que en algún lugar nací, sé que naciste porque he hecho las investigaciones y sé que por ahí estás. Y de corazón deseo que la familia que te haya encontrado te entregue, te esté dando ese cariño, pero seguramente algún hueco debe haber en ese amor, porque ellos saben que no son tus padres y saben que te robaron, ¿no? Entonces, a la nuera la secuestraron embarazada. Exactamente, pero de ella aún no se sabe su paradero, nunca se supo dónde estuvo. Qué increíbles cosas suceden, ¿no? Lo que hay que enfrentar. Y lo que hay que enfrentar. En el caso de la literatura, pues ha servido, ¿no? También, y justamente claro, por este narran carácter, historias. ¿no? Bueno, otro caso es el de Isabel Allende en Chile y cómo a través de sus libros ha hablado de los momentos que vivió con la dictadura, ¿no? Y su forma de escapar y de ir a buscar asilo a otros países y encontrar desde allá cómo escribir y decir qué era lo que sucedía. Sí, y esta suerte de testimonios que oscilan entre lo literario, entre la ficción y entre la realidad, ¿no? Y que finalmente, yo siempre he dicho una cosa, ¿no? La literatura, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Y la literatura afortunadamente no es así, ¿no? Entonces, en ocasiones que hay metodologías para hacerlo, y hay que tomarlo con pincitas, pero la literatura te puede complementar esas visiones. Las versiones de la historia que debemos de conocer. Que debemos conocer. En el mundo artístico también la libertad de expresión es importantísima. Hace poco encarcelaron a un rapero en España y a otro está en proceso por hacer algunos versos en contra de la corona, ¿no? Y eso es en una canción, digamos, ni siquiera... Increíble, ¿no? Y pensar que todavía una monarquía pueda hacer eso. Lo consideran ellos como una monarquía constitucional, sí. Además, o sea, ni siquiera estás hablando de Arabia Saudita o algo así, ¿no? O sea, debería de ser ya un rol simbólico, pero siguen teniendo ese poder. Se escudan bajo la idea de que es por seguridad nacional, ¿no? No, y aunque tuvieran el poder, la crítica es... Imagínate la corona inglesa con lo críticos que son los británicos, ya te haría la mitad del país en la cárcel. Por supuesto. No, y en México ocurrió con los narcocorridos. Hace algunos años, en algún estado, no recuerdo cuál. Los prohibían. Lo que pasa es que, a ver, ahí también viene la apología del delito. Exactamente. Ese también es otra historia que hay que apelar a la ética. Nacional hay que entenderlo también, ¿verdad? Los crímenes. Enaltecer y hacer héroe a un crimen. Bueno, a Molotov le prohibieron su disco cuando sacó el primero, cuando hablaba de Jacobo Zabludovsky. Sí. Se lo prohibieron en la venta y salieron a Reforma, no sé si se acuerdan. Imagínate, salieron a la Reforma con un montón de CDs a venderlo. Sí. Imagínate eso. Y yo creo que no hay que dar por sentado las libertades que hoy tenemos, ¿no? Que poco a poco vamos teniendo. Hay que construir las libertades, siempre pero luchar las bases deben construirse siempre sobre la ética. Pero bueno, los dejamos con este comentario y regresamos con más. Hola, ¿qué tal, amigos de Centuria Noticias? Hoy los quiero invitar a un momento de reflexión. El suicidio ha acompañado a la humanidad desde su origen. El suicidio es el resultado de un terrible sufrimiento emocional interno. Lo cierto es que nadie quiere morir, y los que mueren por suicidio tampoco. Nunca debería clasificarse un suicidio en términos de cobardía o valentía, y mucho menos de calificar a un suicida de egoísta. Sería tanto como invalidar su vida por este final. El suicidio puede obedecer a múltiples causas, como puede ser el trastorno mental, en especial la depresión, y los trastornos de personalidad, las conductas adictivas, el desarraigo social o la soledad, las enfermedades crónicas que causan dolor, entre muchos otros más. El suicidio ha encontrado su crecimiento exponencial en el rechazo a hablar del mismo, el miedo a expresar el pensamiento suicida con los seres queridos y más aún, con los especialistas que pueden ayudar a prevenirlo y sobre todo al sensacionalismo en torno al tema. Hay quienes pareciera que están a la espera de un nuevo hecho suicida para narrarlo y engrandecerlo.
haciendo de cada detalle del lamentable hecho una especie de novela de terror, con la única intención de ganar atención y audiencia. Informar sobre cada suicidio y detallar el fatal desenlace se ha convertido en nota obligada para los espacios informativos en los medios de comunicación. Si se aventó, se colgó o se disparó, ¿qué tiene de propositivo para la audiencia contra el enorme daño que le puede hacer a quien carga de por sí con la idea de acabar con su propia existencia? En más de una ocasión, especialistas han pedido que se termine con la apología del suicidio en los medios masivos, asegurando que solo sirve para agudizar el problema, al plantearlo de hecho como la solución a aquella problemática de los que no ven otra salida. Contar cuántos van o cómo sucedieron ha ocupado un espacio sin precedentes contra lo poco que se abona en abordar el tema desde sus posibles soluciones. Escudados en la libertad de expresión, muchos han hecho oídos sordos a dejar de engrandecer al suicidio y sus lamentables detalles. Deberían de preguntarse ¿qué pensarían si se tratara de un ser querido del que están describiendo su muerte con lujo de detalles y las más de las veces con la injustificada especulación del por qué lo hizo, sin tener el menor conocimiento de la persona y sus motivos? Esta es solo una reflexión, usted tendrá la mejor opinión. Ya estamos de vuelta, qué bueno que sigue con nosotros y bueno, pues esta ocasión agradecerle mucho que nos acompaña María de los Ángeles Aguilera, la China Aguilera, que viene a ayudarnos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros. China, bienvenida. Beto, muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y bueno, hemos estado hablando los últimos días y lo estuvimos platicando ahí en Centuria Noticias sobre el tema del trabajo infantil o la explotación infantil, porque puede verse desde distintas perspectivas, ¿no? Exacto. ¿Qué actividades no deben realizar los niños? Porque así lo marca la ley y porque Sí. además pues se trata de lo que decía, una explotación infantil, China. ¿Cómo avisorarla, pero sobre todo cómo colaborar para evitarlo? Bueno, hay muchos trabajos que los niños no pueden realizar. Todo aquel trabajo que le dañe en su salud, en su desarrollo psicológico, en su desarrollo emocional, no lo pueden realizar. La ley permite ciertos tipos de trabajo y conforme a las reglas y los convenios que se han dado a nivel internacional, que México ha suscrito, hemos ido avanzando en ir regulando más. Se tiene una meta por la Organización Internacional del Trabajo en el sentido que para el 2025 le llaman ellos, se erradique el trabajo infantil, cosa que veo todavía complicada. A mí también se me hace bastante complejo. Se ha dado un avance importantísimo desde que en los 90, finales de los 90 empezaron a trabajar y a medir el trabajo infantil. Ha disminuido muy importantemente el número de niños que había trabajando en el mundo, pero se ha habido un estancamiento. Ya ha habido un estancamiento y va ligado a la pobreza y a la marginación y a muchas de esas cosas. Los niños, la Ley Federal del Trabajo aquí en México prohíbe que trabajen en tabernas, que trabajen en bares, que trabajen en horarios más allá de las 10 de la noche. Y estamos hablando de niños que ya tienen que ser de 15 a 16 años, ¿eh? O sea, antes de esa edad no deben realizar ningún tipo de actividad. Pueden realizar determinado tipo de actividades si están bajo la supervisión de sus tutores o padres. O sea, vender limonadas en un parque, pero no cargar bultos en el agropecuario. Nada de eso. Todo eso daña su desarrollo y además los aleja de la escuela. Y al alejarlos de la escuela tenemos un grave problema de deserción escolar y de inserción después en su vida adolescente y adulta a una vida de calidad, te podemos estar diciendo. Lo más lamentable en todo este tipo del trabajo infantil es el trabajo que se da cuando efectivamente hay un abuso de los menores, de cualquier tipo, de cualquier tipo, no solamente un abuso en cuanto a las capacidades que tienen de acuerdo a su edad para cargar, para trabajar determinadas horas, sino hasta un abuso sexual. Ahí viene todo el trabajo donde se ve de manera, por todas las autoridades en el mundo, un trabajo peligroso, que es la prostitución, que es la pornografía, que es todo ese tipo de cosas donde los denigran y donde dañan más su desarrollo. Y ahí es donde hay un subregistro muy peligroso en todo eso, independientemente del subregistro que hay a nivel mundial del trabajo doméstico. Cuando pensamos en niños trabajando, vemos a los niños en la calle vendiendo chicles o limpiando vidrios en las esquinas, que además es riesgoso para ellos. Sí. ¿Cómo le hace o cómo se supone que puede combatirlo la autoridad?
para detectar a la familia, para evitar que lo coloquen ahí a hacer esto? O sea, se me hace que es como algo muy complejo, hasta el número de personas trabajando en las áreas de atención a la sociedad para poderlo combatir. Sí, es el porcentaje de los presupuestos que se destinan en México, en Aguascalientes y a nivel mundial es muy poco. Es muy poco el porcentaje de los presupuestos que se dedica a tratar de prevenir y sancionar el trabajo infantil, y más en sus peores fases de explotación, de todo lo que les daña. Se dice que el menos del 1% de los presupuestos se dedica a eso. Y entonces eso nos impide avanzar de mejor manera en la detección y ataque de este tipo de trabajos. Hay la obligación del Estado mexicano, en el caso de México, y de los gobiernos locales, no solamente la federación, porque luego mucha gente dice, pues lo regula la Ley Federal del Trabajo. Sí, lo regula en un apartado especial, pero también lo dice, es obligación de los estados, de las autoridades locales. Y ahí tendrían que entrar principalmente las áreas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, la Dirección del Trabajo a nivel local, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, junto con la Fiscalía. Y yo creo que también se deben de involucrar paralelamente el Instituto de Educación, el Instituto del Deporte. Tenemos que hacer mucho trabajo en materia de prevención. Deben ser políticas transversales. Transversales, exactamente. Esa es la palabra, políticas transversales que nos permitan ayudar. Actualmente se hace mucho por el trabajo que hacen los inspectores de la Secretaría del Trabajo y de la Dirección del Trabajo, y donde detectan o pueden detectar en las visitas que hacen a las empresas a los menores. Pero es taparnos los ojos. Creo que falta mucho en supervisar el trabajo doméstico, que es el que no se cuenta y que a veces no se remunera. No se ve. Generalmente las mediciones nos dicen que hay más niños, varones, trabajando que niñas, pero hay un subregistro de todas las niñas que trabajan en trabajos domésticos y que aparte del trabajo doméstico todavía ayudan a las familias en el trabajo que realizan. Eso se da mucho en los talleres donde hacen manualidades o en muchas empresas de tipo familiar, donde se meten y se involucran los niños en eso. Y creo que sí es un trabajo, como tú dices, de manera transversal, pero que no nomás le toca a las autoridades, nos toca como familias. Si nosotros vemos que un niño está trabajando en la calle y está en unas condiciones que realmente son terribles, que nosotros pensamos en los niños que tengamos más cerca y decimos, no puede ser que esto esté pasando con este niño. Entonces, ahí entra también lo que llama la UNICEF el trabajo de la sociedad. Y no solamente de la sociedad civil, sino de nosotros como personas, decir, hay que avisar a alguna autoridad que este niño está siendo explotado. Y está siendo explotado de cierta manera que es muy peligrosa para su desarrollo y para la sociedad en la que vivimos. Y esos son los más visibles, porque volvemos a lo mismo, lo que decía, los que están detrás de las paredes de la casa o detrás de un taller, de las minas, haciendo maquila, en las minas. Con el narco, que los utilizan para delinquir. Y que no están a la vista de la gente. Ahí todavía es más delicado. Los migrantes. Nosotros debemos reconocer que somos un país de tránsito de migrantes y un país que llevamos muchos migrantes a otros lados, y los niños durante todo ese tránsito trabajan y no los vemos. Y las autoridades a veces parece que no los quieren ver. Y las familias, nosotros mismos, parece que no los queremos ver. Vemos ahorita en Aguascalientes es muy común ver a los haitianos. Y nos ha estado llamando mucho la atención. Cada vez más, porque del paso que tenían hacia Estados Unidos era y se les tapó su paso a Estados Unidos con todas las políticas que traen allá en el vecino país, y entonces se están quedando en los lugares donde ellos consideran que son seguros para ellos y para sus familias. Pero ¿cuántas veces no hemos visto ya que traen a sus niñitos? O que los niñitos, ya me tocó ver uno hace 10 días, ya pide solo, un niñito morenito, ya pidiendo él solo dinero, cuando antes los veíamos con los papás. Eso es explotación y lo estamos viendo. Y no estamos diciendo que los señalemos para que hagan algo malo a los padres, no. Tenemos que atenderlos como sociedad, como gobierno. Tenemos todos que vigilar que los niños tengan un desarrollo sano y equilibrado. Oye, y estos chicos, ahora, no sé si supiste de una noticia terrible de que están quitándole a los niños, a los migrantes, les quitan a sus hijos en la frontera, ¿verdad? Sí. Los agarran y les quitan a sus hijos. Sí. Y me parece que como de el 30% de todos los niños que quitaron
a los migrantes desaparecieron de las autoridades de Estados Unidos. Qué terrible. O sea, los dejaron en hogares, en casas hogar y en diferentes, con otras personas ahí que se supone que eran buenas familias, y el 30% desapareció. O sea, no se sabe, de hecho, bueno, encontraron algunos de esos niños ya en condiciones de esclavitud, trabajando en una maquila. Qué terrible. Entonces, Qué terrible. Todo eso es lo que tenemos que ver. Y ahí el Estado mexicano tiene que reforzar sus medidas diplomáticas y no diplomáticas. Tiene que hacer avanzar toda una maquinaria judicial para reclamar a todos esos menores. Hay algunos que en el mejor de los casos los depositan en algunos lugares especializados que tiene el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en las fronteras, ahí es muy común, y los dejan y entonces ellos ya los acompañan. Hay un protocolo de acompañamiento a niños migrantes hacia sus lugares de origen, y eso cuesta mucho dinero, también le cuesta mucho dinero, pero creo que no hay dinero que sobre en este tema. Y creo que debemos de impulsar todos como sociedad a que el gobierno apoye a los migrantes. Los migrantes son muchas de las veces ignorados por su propia condición. ¿Por qué no los defendemos en el extranjero? Les quitaron a sus hijos. No es como quitarles una pluma, una taza, no. Es lo de uno. O sea, lo que viene de uno, el origen, la pertenencia. ¿No hay ninguna posición del gobierno mexicano federal? O sea, no, esto es algo que nos enteramos nosotros, pero porque leemos las noticias internacionales en CNN, ¿no? Pero no hay ninguna... ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano federal no vaya a hacer un reclamo a los Estados Unidos por esta violación a sus derechos fundamentales de que no les quiten a sus hijos, ¿no? Sí hay un trabajo, y hay un trabajo de manera adecuada en el sentido de que se siguen las normas legales para pelear a los niños y para recuperarlos, pero nos enfrentamos a dos cosas: uno, al presupuesto, que a lo mejor no es adecuado, y dos, a la clandestinidad en que se mueven los migrantes. Tienen miedo. Así es. Tienen miedo. Entonces, si yo voy con la autoridad, a mí me ha tocado decirles a personas que están en Los Ángeles, en Illinois, en varios lados, que me consultan casos sobre menores, digo, ve al consulado. Ve al consulado y ve y pelea a tu niño y te van a dar un poder. No, me van a expulsar. Dije, no, lo sienten como una amenaza. Es que ese es el temor a ser expulsados. Sí, tienen miedo. Oye, China, el tema del trabajo infantil es un tema que es difícil de medir. Sí. Pues es una práctica escondida. Obviamente los niños que están trabajando no van a tener un seguro social, no van a estar registrados ante una empresa, ¿no? Muchas veces ni siquiera tienen acta de nacimiento. Una manera de poder medir este tema puede ser viendo la asistencia escolar. Es decir, si había un niño que estaba en la escuela y de repente deja de ir, o un niño que tiene un acta de nacimiento y no está registrado ante ninguna escuela, ¿no? ¿Hay algún sistema de parte no sé si del IEA, aquí en Aguascalientes o a nivel federal, que pueda tener un registro de si los niños ya no están acudiendo, qué está pasando con ellos, dónde están? Porque probablemente lo que dice la UNESCO es que están trabajando si no están en la escuela, es decir, no van a estar en su casa, ¿verdad? No creo que haya un sistema que sí miden la deserción escolar, pero no dan el seguimiento a qué está pasando con esos niños. Es raro que se dé institucionalmente. Hay maestros que lo hacen porque son buenos maestros y porque dicen, ¿por qué dejó de venir si era un niño que hacía un esfuerzo adicional por venir? Los niños que generalmente trabajan y no quieren dejar la escuela, pues son niños que hacen un doble esfuerzo, porque trabajan, se van a la escuela y no tienen oportunidad de hacer tareas ni de muchas cosas. Lo que sí está midiendo es la Organización Internacional del Trabajo, y hay mucha aportación de los Estados Unidos a los programas de la Organización Internacional del Trabajo para medición, y lo ha hecho últimamente con el INEGI. Pero déjenme les digo que el problema de los niños trabajando se empezó a medir en el 2000, en el año 2000, y se mide cada 4 años. Entonces, apenas se están, con las mediciones que se están haciendo, estableciendo políticas públicas que han sido efectivas. Bajó en el 40-50% el número de niños que están trabajando en el mundo. Y el problema en América Latina es que somos el tercer lugar con niños que mayor trabajan. No tenemos los mismos índices de trabajo de los niños de África y de Asia, pero sí seguimos en América Latina todo el número de niños trabajando. Los esfuerzos que tenemos que hacer, que se sigan midiendo y que las políticas públicas se hagan en relación a las mediciones que se tienen. El problema es que muchas veces cualquier autoridad no alcanza a hacer el trabajo. Un esfuerzo maravilloso que se estaba haciendo desde hace muchos años, y creo que todavía se hacía hace 1 año y medio, no desconozco si ahora se haga, es
los convenios que se firmaban por parte de DIF estatal con todas las autoridades para evitar el trabajo de los niños. Se empezó primero en la Feria de San Marcos. Sí. Y después se fue ampliando a ir metiendo más autoridades. Entraba ahí el sector educativo, entraban los sindicatos obreros, los patronales, para detectar cuando veían a los niños trabajando. Después se incluyó a la Asociación de Hoteles y Moteles porque por la cuestión de la prostitución, cuando un niño iba acompañado de algún adulto a un hotel, que no puedes justificar que sea tu hijo. Y nos costó mucho trabajo, y digo nos costó porque en el inicio participé en ese tipo de programas, hacer entender a la gente que teníamos que entrar en esta dinámica. Mientras más observemos, más fácil es detectarlo, ¿no? Eso. Y mientras más observemos y mientras más hagamos políticas de prevención de deserción escolar. Y ahí es donde podemos entrar efectivamente a ver qué está pasando con los niños. Y los sistemas DIF también tienen mucha oportunidad por sus áreas de trabajo, por la gente que acude hacia ellos, de estar viendo mucho qué niños y en qué porcentajes están, no porcentajes contados pues, pero sí pueden detectar muchos niños que están trabajando. China, pues es un tema que te diría cerrar, pues es imposible, o sea, sí, podríamos hablar de esto horas, pero en este momento para buscar alguna recomendación muy específica, uno es la de denunciar ante las autoridades los casos de abuso, pero hay otra. Yo he escuchado contradicciones entre las recomendaciones de los niños que están en la calle pidiendo o prestando algún servicio, como limpiarte el vidrio a cambio de dinero, dar o no dar dinero. Hay quienes dicen, si das dinero esto no se frena. Y por otro lado está la conciencia de decir, ¿cómo no darle si es algo que le va a ayudar a por lo menos comer hoy? O sea, ¿qué hay que hacer, sí o no? Yo estoy convencida de que no les debemos dar. ¿Por qué? Hace muchos años, cuando yo todavía soy joven, pero cuando era más joven, estaba yo trabajando en el Instituto del Deporte, y ahí nos tocaba hacer todas las políticas juveniles y muchas políticas aplicadas a jóvenes y niños, adolescentes. No había lo que ahora es las instituciones de la juventud. De la juventud que ahora hay. De la juventud. Ahora ya es una secretaria. No había. Ahí se hicieron estudios muy detallados por chavos que nos ayudaron a hacer eso, donde se estaba demostrado perfectamente que si tú les das a los niños las monedas en las esquinas, 1, son víctimas de explotación de sus familias, 2, les das acceso a un mundo maravilloso para ellos como niños, donde traen dinero para las maquinitas, para los gansitos, para las cosas que ellos se compran, y entonces empiezan a satisfacer poco a poco las necesidades que otros niños no tienen acceso, pero como andan trabajando en la calle, también tienen acceso a muchos peligros, y teniendo dinero es muy complicado. ¿Qué se recomendó en aquel tiempo? Una campaña que decía, por su bien es mejor que no les des, o por ellos es mejor que no les des. Ajá. Estoy convencida que eso tenemos que hacer, y buscar con trabajadores sociales quiénes son los niños que están constantemente trabajan en las mismas esquinas, los mismos niños, las mismas familias. Sí, es que se vuelven una mafia que se apoderan del lugar, y hay quienes hasta les cobran cuota. Y los explotan, claro. Entonces es mejor no darles. ¿Yo qué hago? Principalmente tratar de insertarlos o mandarlos a las autoridades. Siempre que me dicen, oiga, que la medicina para esto, para mi hijo, y lo traen ahí, le digo, oiga, a ver, venga, yo le voy a dar los datos. Cuando tú empiezas a pedir datos, muy rara vez te van a decir que sí, te dan los datos, o muy rara vez te van a decir, no, ya no necesito. ¿Por qué? Porque no es cierto. Porque el niño que está encargado no está enfermo, tiene una insolación tremenda. Sí, claro, por traerlo ahí. Y ahí, por favor, ¿qué le diría a la gente? No les den. A los ancianos sí, o sea, a mí me parte el corazón ver a los gentes adultas mayores. Sí, es que es muy distinto, ahí no hay otra posibilidad de nada. No hay. Hay un señor que está pidiendo y que no tiene manos, entonces ahí a lo mejor sí, pero a los niños no. Los metemos a un mundo donde ellos cubren todas sus necesidades, y lo que hacen en la calle. La gente que se encuentran en la calle no generalmente es gente buena. Vivimos en la tierra de la gente buena, pero los niños en la calle se encuentran a la gente que no es buena. Claro, entonces no hay que dar. Aquí nada más, en Aguascalientes no se han dado casos de empresas grandes transnacionales de maquila que utilicen la labor como infantil. En España, ¿verdad? Como en Bangladesh, sí. Y como todos estos submaquiladores de Gap, de Zara, de todas estas empresas que hasta en la ONU han ido los casos y no han cambiado las cosas. ¿No pasa esto en México o en Aguascalientes? No dudo que pase. En Aguascalientes no. En Aguascalientes, según lo que tenemos conocimiento de algunas cifras, independientemente del subregistro que tenemos, no hay muchos niños trabajando. Los estados con mayor índice de niños trabajando son México, Puebla
y creo que Oaxaca, algo así. Veracruz también está muy mal. Entonces, nosotros aquí no, pero eso no quiere decir que no suframos de eso. Y que no estar tengamos, atentos a que en cualquier y más en la momento pueda frontera. suceder, ¿no? Exactamente. China, pues te agradecemos muchísimo contrario, que hayas muchachos. aceptado la invitación. Además Y me que es un digan- gusto verte, lo sabes siempre. Yo siempre, ya saben que les tengo una estima muy Igualmente, especial a ti. gracias. Lo sabes, mi China. No, sin que se sientan los muchachos, ya Pero saben. no, bueno, de tantos años de conocernos. Muchos años. Y de Gracias. querernos. Mi China, gracias Al por contrario, aceptar. al contrario, Gracias gracias a a la ustedes. China Aguilera. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, tenemos más. Bueno, pues ya estamos de vuelta y en esta ocasión le tenemos una sección que le voy a confesar, nunca habíamos alcanzado a meter porque no nos da tiempo. En este tercer programa ya está aquí Lalo Luébano con los deportes. Mi Lalito, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Beto? Pues es la maldición de los deportes, ¿no? Sí. Y luego, mira, la verdad es que hay que decir que tanto Cristian, Daniel como yo somos expertos en la materia y te da miedo. Te da miedo porque la sabemos muy bien. Y tienes mucho que contarnos Ok. ¿con qué vamos a comenzar, mi Lalo? Ustedes díganme, ¿con qué quieren empezar? ¿Necaxa, Rieleros? ¿Necaxa? Ok, Platícanos Necaxa. qué pasa. Pues, como sabemos, las últimas 24 horas fueron fatales para la escuadra hidrocálida. Creo que más que reforzarse, se desforzó. Tenemos por ahí unos apoyitos para ir analizando las nuevas contrataciones del cuadro, que la verdad, Martín Barragán, pues ¿Ese ya... es nuevo? Ese no es nuevo. Ah. A él estaba prestado y ya ahora sí lo compraron al Atlas. Llega, pues la verdad, con muchas críticas. El torneo pasado tuvo un torneo muy flojo Ajá. y la gente no lo quería mucho. Entonces ya está jugando aquí y confirman que se queda. Exactamente. Luego está el Brian Bekeles, hondureño. Ese es el chico del barrio. Sí, porque Brian es un nombre que viene de Honduras. Exacto. Ok. Exacto. Y bueno, yo pienso que este jugador en unos Igor años más... Lichnowsky. Ah, perdón, es que están seguidas, no Sí, las podemos regresar. Igor Lichnowsky, que yo ya había dicho, yo lo veía en otro equipo, ahora se va al Cruz Azul, una buena contratación de ellos. Hugo González, que viene porque Marcelo Barovero se va al Monterrey y no lo mandan. O sea, fue como a Hugo intercambio. González. Ah, Y exactamente. Roberto Alvarado, Roberto El Piojo Alvarado se va al Cruz Azul, él se va. él se va. Ah, no, Es te digo que lateral sí estamos bien derecho. enterados. Y del Brian Sí. ya nos platicaste si bien. Y luego Marcelo ahorita. Barovero, ¿este es el que trae en el relajo? Ese es el que trae en el relajo, era muy Ay, querido sí, yo por la ya afición. me dijeron que traía una bronca de que Si está le en podemos pausar aquí rehabilitación. un ratito a Rafa. Marcelo Barovero, fíjate que fue uno de los refuerzos que vinieron junto con el ascenso del Necaxa. Ajá. La gente lo empezó a querer mucho y cuando anuncian que se va al Monterrey, no se imaginan, se les vino el mundo a la directiva del Necaxa. Viene Hugo González, lo mandan de intercambio, un mutuo acuerdo, pero creo que esta noticia de Marcelo Barovero, al menos 2 años se le va a extrañar aquí en Aguascalientes. ¿Y él de fuerte. dónde era originario? Él era argentino, venía del River Plate. Ya. Jugadorazo, Cristian. Pero llevaba Jugadorazo. muchos años en el Necaxa entonces. Digamos que fue un año, una temporada completa y media. Ah, ok. Pero le en agarró esa mucho temporada- cariño la gente ajá, de Aguas. Exacto, por ser portero. Tú sabes que cuando uno es portero, pues vale más una atajada que un gol a veces. Oye, Milano, a ver, explícame, ¿cómo le hace Necaxa, por ejemplo, en este torneo que pasó? Que gana la Copa, pero no llega a la liguilla. Fíjate ¿Qué es lo que les pasa como para estar muy bien en un torneo y muy mal en otro que se están jugando de forma Ajá. simultánea? Fíjate que ahí es una combinación muy extraña. La Liga y la Copa se juega muy distinta. Ah. La Copa se juega con equipos de ascenso. Ahorita más adelante les voy a presentar con qué... O sea, con todos, Ajá. de ascenso y no ascenso. Ascenso y no ascenso. Y pues la verdad le tocó un camino muy fácil. En la final que se jugó contra Toluca aquí en Aguascalientes, pues la verdad no fue un gol maravilloso, como a lo que estamos acostumbrados. Fue un error de la defensiva del Toluca, un autogol, y se corona campeón en el Necaxa. Fue la O verdad... sea, no es tan meritorio. Ajá. Pero al final de cuentas, llegar a la final de un torneo, pues te hace competir Sí, contra claro, todos. claro. Y, o sea, destituyen a Nacho Ambriz. Nacho Ambriz, para mí, el director técnico que llegó a consolidar a la escuadra y que con él se jugó de la mejor manera, más que con Alfonso Y Sosa. le dan las gracias a Nacho cuando no pasan a la liguilla. Cuando no pasan a la liguilla, exactamente. Pero ahí sí es una problemática muy, muy difícil, porque el mismo equipo en el torneo anterior también te eliminó, el Monarcas Morelia.
te eliminan el torneo anterior y en la última fecha te toca otra vez, tienes que ganarle, vas ganando 3-2, en los últimos 5 minutos se les acaba la gloria, se empata el partido y adiós. Entonces Nacho. los Monarcas son al Necaxa como Alemania a México, güey. Exactamente. Tómala. Es como la Ya era México otra vez contra Alemania, güey. ¿Tú cómo lo ves, Se eliminó. Pues yo estaba pensando y te quería preguntar, ¿qué le depara a Leaño? ¿Cómo lo ves? El Chelo Leaño, fíjate que a mí no me gustó para nada en lo personal la contratación. Viene del ascenso, viene de dirigir al Zacatepec. No es lo mismo jugar contra Coras Tepic, contra Atlético San Luis, que jugar contra el Toluca de Rubén Sambueza, contra el América de Oribe Peralta. No es lo mismo. Creo que con Chelo, si nos calla la boca, creo que sería lo mejor para todos. Ojalá que eso pase, pero yo no le doy de vida a un torneo. Entonces una mala movida. Una mala movida. A Ambriz, traer a Leaño. Exacto. Oye, ¿y qué pasa con los rieleros ahorita? Fíjate que los rieleros ya terminaron su ciclo en el primer torneo, la primera mitad del año, apaleados por los Toros de Tijuana. Quisiera que ahí se quedara el tema porque de los 7 juegos que se debían de jugar, solamente se jugaron 4. Era ganar 4 de 7. les ganó todos. Les ganó todos. Por ahí hubo una jugada polémica en el penúltimo partido, donde en la 9ª entrada pues está empatado el juego, sacan un hit al izquierdo y la pelota se esconde. Entonces por ahí hubo una problemática con los umpires y con la gente de Tijuana, que empezó a aventarles cosas y se hizo una trifulca extraña. ¿Pero por qué pensaron que había habido...? Porque Omar Rojas, el coach de los rieleros, fue a reclamar esa jugada. Okay. Porque no puede ser que la pelota esté escondida y el umpire siga dando el juego. Si la pelota se esconde dentro de las mantas que sirven para tapar el césped, pues ya ahí déjalo y marca doble. Okay. Eso era lo que la gente pedía. A ver, y hablando más en general de rieleros, desde que regresaron a Aguascalientes, ¿qué podemos decir de nuestro equipo comparado de forma nacional? Pues, en la liga que juega, pues, porque juegan en una liga específica. Pero, ¿cómo estamos? O sea, del 1 al último, ¿dónde se encuentra nuestro equipo? Fíjate que cuando llegan de nuevo a Aguascalientes, hace aproximadamente 8 años, por aquel lejano 2013, fue una temporada magnífica. Los primeros 2 años, recuerdo que se juega contra Sultanes. Le ganamos a Sultanes en su estadio, que el Palacio Sultán es dificilísimo, la afición es muy fuerte. Se le gana, pero contra los Rojos de la Águila de Veracruz se pierde la final. Entonces, es lo más importante que ha pasado en estos 8 años. Fue ese primer torneo. Fue lo importante. De ahí en fuera no ha habido mucho. Exactamente, de ahí en fuera no ha habido mucho. Hace un año atrás llega Omar Rojas, el coach que llegó y ya los puso sobre las vías, a los rieleros, literalmente. O sea, han ido agarrando camino. Que es lo mejor, ¿no? O sea, no un torneo espectacular y después caerte, sino que paso a paso vayas avanzando. Sí, y lo que le ha pasado a Omar y a su equipo es que en las últimas fechas, en los últimos partidos, hay un declive, siempre hay un declive, hay un cansancio por parte de los jugadores, no sé qué es lo que pase, o si es la afición que ya no apoya, porque el béisbol en Aguascalientes, aunque es muy de fanáticos, la gente no va. Ya nos tenemos que ir, mi Lalito, pero gracias por introducirnos al mundo del deporte. La verdad es que no sabemos nosotros absolutamente nada, pero por eso tenemos a Lalito que nos da la orientación. Ya para la próxima tendremos media hora de programa. Así es, de deporte, para que nos vayas orientando. Lalo, gracias. No, gracias a ustedes, Beto, Dani, Cris. Cristian Álvarez, muchas gracias, amigo, como Beto. siempre. Nos vemos la siguiente semana. Mi Dani, un placer, lo sabes. Igualmente. Gracias, muchas gracias, amigos de Presumiendo México Televisión, de Centuria Noticias. Nos saludamos la próxima semana. Presumiendo México Televisión presentó